Ahí ya. Empecé la grabación. Ok, entonces, bueno, gracias igual que tuvieron que esperar un poco mientras terminaba la revisión. Comenzamos hoy con un tema nuevo, ¿no? Obviamente continuación de este asunto de las integrales, que es el teorema fundamental del cálculo. Bueno, como su nombre lo indica, es importante para la materia. Y antes de entrar bien a esto, quiero hacer como la siguiente observación sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? O sea, nosotros ya vimos propiedades de la integral. eh, bueno, primero nos tardamos un rato en construir la integral, digamos, en simplemente llegar a la definición de integral definida. Intervienen muchos elementos, ¿no? Las particiones, las sumas de Riemann, etcétera, dependen de muchas cosas. Entonces, es una construcción detallada que explicamos la última vez y, e incluso ejemplificamos, ¿no? Con este tipo de particiones particulares, ¿no? Particiones uniformes. Eh, Ejemplificamos cómo puede usarse para calcular un área, ¿no? Para ciertas funciones eh, relativamente sencillas, igual es posible hacer ese cálculo, ¿no? Dividir un área en partes iguales y después tomar el límite cuando el número de estas partes se va a infinito. Y después vimos, ¿no? Más o menos, algunas propiedades de esta definición en términos como algebraicos y de cómo se movían los intervalos en los cuales estábamos integrando, etc. Entonces, comparando la situación con el procedimiento anterior, que fue la definición de la derivada, y después pasar al cálculo y aplicaciones de la misma, ¿no? Como que todavía nos faltan algún ingrediente básico para, para empezar a integrar más cosas, ¿no? Cuando derivábamos, ese ingrediente básico, por ejemplo, era la derivada de la función f de x igual a x, ¿no? Por decir algo. Esa la podíamos multiplicar y sacar la derivada de la función x a la n, o más bien ese sería nuestro ingrediente básico, ¿no? La derivada de f de x igual a x a la n. Eso ya daba para, con sumas sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, eso daba para todas las funciones racionales, que son un montón de funciones, ¿no? Entonces ahora como que seguimos sin muchos elementos de cálculo, ¿sí? Sabemos que un montón de funciones son integrables, porque todas las funciones continuas son integrables, pero no sabemos cuánto vale su integral, ¿no? Entonces, este, este teorema fundamental, ¿no? Hacia dónde vamos, no lo vamos a terminar de ver hoy, ¿no? Pero hacia dónde vamos es hacia construir esos ingredientes, o ingredientes fundamentales, o más bien un mecanismo fundamental para poder empezar a calcular integrales, ¿no? Si no, con la pura definición así no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, a ver, antes de entrar a esto, voy a ver algo en la pizarra. A ver, más o menos se ve, todavía no está lista. Ahí está. Ok. Entonces, primeras observaciones, ¿no? Observaciones preliminares. Nosotros, cuando, si tenemos una función, ¿no? Integrable y un intervalo AB, ¿no? Intervalo cerrado, ¿sí? Lo que obtenemos con la integral definida es un número, ¿cierto? O sea, todo esto es igual a un cierto número que es un número real. ¿Sí me explico? O sea, de una función y un intervalo obtenemos un número, que es efectivamente el área bajo la curva, ¿no? Si esto es f, esto es a y esto es b, ¿no?
Este número representa el área esta. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora, realmente lo único que necesitamos para empezar a ver el teorema fundamental es construir algo que se llama la función integral. ¿Ok? Entonces, esto se va a entender mejor con un dibujo, ¿no? Recordemos la propiedad de aditividad con respecto a intervalos, ¿no? Esta misma área que está definida arriba, ¿no? Estoy más o menos pintando la misma función, ¿sí? Si yo escojo cualquier punto aquí intermedio, ¿sí? Yo obtengo dos áreas, voy a no sé, colorear de distinta forma, a ver, ¿no? Una así, ¿no? Una rayada y otra cuadriculada, ¿no? Yo sé que la función está, o sea, si esta es integrable, yo puedo dividir el área aquí como yo quiera, ¿no? La puedo partir en el punto donde yo quiera y obtener esto, ¿sí? Esa es una propiedad de la que vimos. Y lo importante para poder hacer esa división es que la función es integrable en todo el intervalo. Entonces realmente este punto intermedio yo lo puedo escoger donde yo quiera, ¿sí? Barriendo esta área y dividiéndola en dos partes que sumadas dan el total. Esa parte no es tan importante ahora. Lo importante es que yo puedo escoger este punto, ¿sí? Y en donde sea, entre estos dos. Entonces, un poco siguiendo con esta idea, geométricamente al menos, podemos definir la función integral, ¿no? Vamos a ponerle así. Función integral, ¿sí? Que me va a decir cómo varía, digamos, el área que aquí está a la izquierda cuando yo voy moviendo este punto, ¿sí? Yo tengo una función integrable en un cierto intervalo, yo ahora tomo un punto X, ¿sí? X intermedio aquí, ¿sí? Y me fijo cuánto vale la integral de a x. Ahora, como yo dije arriba, ¿no? Este punto puede ser cualquiera dentro de estos dos. En particular, ¿no? Pues se está moviendo. Y como se está moviendo, define una función. Entonces ahora esta nueva función va a ser, bueno, integra, pero de a hasta x. Y bueno, como ya somos, una observación, ¿no? Como ya usamos la variable x para denotar este límite de integración, aquí vamos a ponerle otra variable de integración, f de t de t, ¿no? Acuérdense, muy importante lo que mencioné. Como le pongamos a esta derivada, en realidad no es tan importante mientras sea, digamos, compatible con el contexto, ¿no? Entonces, aquí estoy usando una variable distinta para indicar el límite de integración. Entonces, una variable para esto y otra variable para lo que se está moviendo, digamos, aquí adentro. Entonces, esta área ahora es f de x, ¿sí? Y obtenemos una función. Esto igual, ¿no? Es análogo, no es exactamente lo mismo, pero análogo a lo que hicimos con las derivadas, ¿no? Primero definimos lo que era la derivada en un punto, ¿sí? Y había que considerar puntos cercanos ahí, o sea, igual había cosas que se estaban moviendo. Y después nos preguntamos, pues, ¿qué pasa si variamos ese punto base? Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Primero definimos una integral sobre un intervalo fijo, y luego nos preguntamos, bueno,
¿Qué pasa si variamos ese intervalo? ¿No? Ponemos a que se mueva el intervalo de integración ahora, ¿sí? Y meramente por convención, movemos primero el extremo, el límite superior de la integral. Después vamos a poder mover el otro también, pero digamos, por un tema nada más de convención, ¿no? De que nos pusimos de acuerdo, pues se empieza moviendo este de acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Profe. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a... el teorema fundamental del cálculo, les adelanto esto, básicamente nos dice que la derivada y la integral son operaciones inversas. En el campo así, bueno, no el campo, son operaciones que uno hace sobre las funciones, ¿ok? Y en ese sentido son operaciones inversas. Entonces, como la integral, cuando movemos el punto, nos da otra función, ahora estamos moviendo el intervalo de integración para que la integral también nos dé como resultado una función, no solo un número como al principio, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la misma definición que les acabo de dar, una función, ¿sí? Una función integral que en realidad se puede definir para cualquier función integrable sobre el intervalo. Aquí está hecho para una función continua, pero no es para definirlo nada más, no es necesario que sea continua. La hipótesis de continuidad se necesita eh, para el siguiente resultado, ¿no? Damos eso para el teorema fundamental del cálculo. Aquí, para definirlo, no se necesita continuidad, pero para este resultado sí. ¿Sí? Entonces, a ver, leamos bien el enunciado este. Sea f del intervalo AB a R una función continua. Entonces, la función integral es diferenciable o derivable, son sinónimos, y su derivada es igual a la función original. Es decir, f mayúscula prima en x es, por definición, la derivada de eso que escribimos ahí, y eso es igual a f de x para todo x en el intervalo. ¿Sí? Entonces, a esto me refería con que son funciones inversas. Uno parte de la función f mayúscula. ¿Sí? Si primero hace la función integral, ¿sí? Que es integrar esa función desde a hasta x, y luego deriva, vuelve a la función original. Y por eso era necesario definir esta parte de la función integral, ¿no? Para obtener una función que después es posible derivar. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Simplemente entender un poco lo que está diciendo esto es importante. Está claro. ¿No? ¿Está claro? Muy bien. Ok. Entonces, ojo, esta es la primera parte, esta es, digamos, una primera versión del cálculo integral, perdón, una primera versión del teorema fundamental del cálculo, porque aquí estamos haciendo, siempre una inversa se puede hacer de dos maneras, ¿sí? Por ejemplo, primero puede sumar y después restar, o primero puede restar y después sumar, y al final el resultado es el mismo, ¿ya? Aquí primero estamos, si partimos de la función original f, primero estamos integrando y después estamos derivando, ¿sí? Entonces, queda por saber qué pasa si, por decirlo así, primero derivamos y después integramos, ¿sí? ¿Volveremos a la función original? ¿No? ¿Habrá algún detalle ahí técnico que ver? Bueno, esas son cosas que veremos después. Ok, veamos un ejemplo de esto por lo pronto, ¿no? Hay un ejemplo donde solo tengamos que aplicar lo que dice el teorema, ¿no? Consideremos la función integral, ¿sí? Asociada a la función raíz de 1 menos t cuadrado, ¿ya? Y la función integral es
desde menos 1 a x. ¿Ok? Bueno, esta función es continua. Ahí tenemos el dominio. ¿Quién me puede decir cuál es el dominio de esta función que está aquí adentro? De raíz de 1 menos t cuadrada. No podemos sustituir cualquier número real ahí, ¿no? Porque tenemos una raíz. ¿Cuál sería? ¿Para qué valores de t puedo evaluar esta función? Entre menos 1 y 1. Muy bien, entre menos 1 y 1. ¿Ya? Porque si no, si tomamos algo mayor que 1 o menor que menos 1, esta diferencia, 1 menos t cuadrada, se hace negativo. Ya no podemos sacar la raíz. Entonces ahí está todo bien, ¿no? Porque nos dice que parte la integral de menos 1 y esta x la podemos tomar hasta 1 nada más, ¿no? Pero bueno, con esas restricciones y todo, la derivada de f, ¿sí? Es la función original, raíz de 1 menos x cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí no tenemos que, pues no tenemos que hacer ningún cálculo, ¿no? Porque simplemente estamos volviendo a la función original, ¿sí? La otra observación que hay que hacer ahí, ¿no? Aparte de que no hay que hacer ninguna cuenta, es que el otro dato que tenemos ahí, que es el límite de integración inferior, es un poco irrelevante. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, a ver, vamos a ver en la pizarra, ¿no? Más fácil así, ¿no? Ahí tenía la función integral definida así, ¿no? La integral de menos 1 a x de, ya tienen la función, raíz de 1 menos t cuadrada dt, ¿cierto? Ok. Y lo que me dice el teorema fundamental del cálculo es que f' en x es raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si yo defino una g mayúscula de x como la integral de 0 a x de la misma función, ¿qué me dice el teorema fundamental del cálculo? G' ¿Cuánto de x es? debería ser la raíz de 1 menos x cuadrado también. Es la misma, ¿no? Las dos funciones tienen la misma derivada. Entonces, este numerito, para propósitos de la derivada, no afecta en absoluto. Y hay una explicación muy sencilla de esto. Fíjense. Vamos a usar la propiedad de la aditividad esta otra vez, ¿no? F de x, ¿sí? Es la integral de menos 1 a x de esta función. ¿Sí? Bueno, esta integral yo la puedo partir como la integral de menos 1 a 0 de esta función, la función nunca cambia, y de menos 1 a, no, perdón, y de 0 a x. ¿Ok? Bueno, quedó medio sucio, pero bueno, la misma función, nada más de menos 1 a 0 y de 0 a x. Ahora, esto, ¿sí? Es exactamente g de x. ¿Esto qué es? No le estoy viendo que la calculan, pero ¿qué es? Es una integral definida, ¿no? ¿Sí? Bueno, más grande. Tal vez por eso no están bien. Lo estamos viendo, pero F no, de no x entiendo. menos g de x, ¿no? Sí, sí, estoy jugando nada más. Esto, bueno, esto es g de x, esto es f de x, y esto es una integral definida. Es un número. Entonces, no sé cuánto vale, pero es una constante. ¿Sí? Yo no sé cuánto vale, pero es un número nada más. Entonces, f y g solo difieren por una constante. La derivada de una constante es 0. Por eso, f' de x
es igual a derivada de la constante más g' de x. Ya, esto es 0, ¿no? Ok, pequeña observación nada más. Por esta razón, no importa el numerito que ponen aquí, ¿no? O sea, no importa a la hora de calcular la derivada, que es lo que nos está diciendo el teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Ok. Veamos otro ejemplo, ¿sí? De cómo se usa este teorema. O sea, mucho cálculo, ya vieron que mucho cálculo no hay que hacer, porque lo único que nos dice es que si derivamos esto, volvemos a la función original. Entonces, realmente los siguientes ejemplos que vamos a hacer son típicos truquitos que uno que tiene que hacer, donde lo que está variando, digamos, lo que se está moviendo, son los límites de integración. ¿Sí? Veamos. A ver, calculemos ahora, ¿no? La derivada de g de x, que es la integral de x hasta pi de e a la t seno de t dt, ¿no? Para todo x desde 0 a pi. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí se ven funciones muy complicadas, pero no importa, ya sabemos que de alguna manera vamos a nada más volver a la función original. ¿Cuál es el único problema para aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo aquí? ¿En qué es distinto este ejemplo que los anteriores? Que cambió el mínimo y el máximo, se invirtieron. Exacto, se invirtieron el mínimo y el máximo. Ok, Habría que colocarle el signo negativo para que cambie. exacto, habría que voltear esto para que esté escrito de la misma forma en que podemos aplicar el teorema, y cuando volteamos eso hay un signo menos. Entonces Profe, observamos, ¿sí? pero una pregunta, si tenemos en lo inferior y en el máximo, tenemos ambos x y no sé, pues, x y x cuadrado. Ah, igual hay que hacerlo. Ahora, O sea, me refiero que tendríamos que restarlo. ahora vamos a ver ese ejemplo después de Ah, este, ok. ¿ya? Ok. Si tenemos esto así, sabemos por las propiedades, ¿no? De la integral definida, ¿sí? Que esto también es menos la integral de pi a x. ¿Sí? Y ahora sí, ¿no? No sé, hay varias formas de entender esto, pero esencialmente este signo menos nos va a dar un signo menos con la derivada, ¿no? Entonces, g' de x va a ser menos e a la x seno de x para todo x en 0, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer, y en general lo que tenemos que hacer cuando aplicamos el teorema fundamental del cálculo de esta manera, es volver a una forma, ¿sí? En la que ya sabemos aplicarlo, como está en el enunciado original. Ahora, como decía su compañero, ya, vamos a seguir complicando las cosas, ¿no? O, o se siguen complicando. A ver. No estoy viendo. Ahí está. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo, no sé, lo que sea, ¿no? Puede ser la función como esta. Ok. F de x igual a la integral de... a ver.
No, espérame, a ver. Vamos a ir complicando los ejercicios, pero antes de ese que les quería mostrar, vamos a ver otro. Ok, consideramos ahora, ¿sí? Una otra función diferenciable, ¿sí? Esta parte es importante para lo que sigue, ¿sí? ¿Cómo podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo cuando el límite de integración está dado a su vez por una función? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, como ustedes se pueden imaginar, tenemos implícitamente una composición de funciones. ¿Sí? O sea, tenemos, digamos, la función integral original, ¿sí? Vamos a ponerle una g a esa, ¿no? Imagínense que esto, la función integral original es g nada más, ¿sí? Y lo que estamos sacando es esta g, pero con h de x en lugar de x. Pues eso es una composición, ¿no? Si g lo escribimos así, f de x es g en h de x, ¿no? Y si escribimos esto, queda claro que es así. ¿Ok? Y esto, ahora, sí lo podemos derivar porque, bueno, sabemos que h es diferenciable y podemos, o sea, sabemos que también la g es diferenciable, esto por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, por la regla de la cadena, f' de x, ¿se ve? F' de x, ¿sí? Va a ser igual a g' en h de x, ¿sí? Por h' de x, ¿sí? Y de aquí sustituimos nada más, ¿no? Nosotros sabemos, ¿sí? Que g' de x, otra vez por el teorema fundamental del cálculo, es f de x, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener f evaluado en h de x, ¿sí? Y h', pues es h', ¿no? No nos están dando más información sobre esto. Ok. Esto es para una h en general. ¿Cómo se vería un ejemplo? A ver, para usar más o menos funciones que hemos visto antes, ¿no? Supongamos que f de x es la integral de 0 a seno de x de 1 menos t cuadrada para x en R, ¿no? Bueno, la derivada de la función integral aquí, o sea, de acuerdo a la misma formulita de arriba, se ve en la pizarra, de acuerdo a la misma formulita de arriba, la derivada aquí es la función original evaluada en el límite, ¿sí? Perdón, la función original, 1 menos seno cuadrada de x, por la derivada del límite este, coseno de x. ¿Sí? Entonces, otra manera en que se puede complicar esto. Y, bueno, por último hacemos un ejemplo combinando estas cosas con lo que preguntaba su compañero, ¿no? A ver.
¿Cómo le hacemos para derivar algo así? Entonces, la idea, de acuerdo a todo lo que hemos visto, es volver de este planteamiento a uno que ya sabemos resolver. Entonces, la diferencia de esto con el último ejemplo, ¿cuál es? Que no hay un cero, no va desde 0 a un número, sino que va desde menos x cuadrado a x cuadrado. Claro, o sea, ahora los dos límites están dados por una función de x. Entonces ahí nos tenemos que ingeniar un poco para que al menos, pues al menos tiene que ver, para aplicar el teorema fundamental lo que hemos visto es que al menos tiene que ver uno de los dos límites que es constante. ¿Cierto? Entonces, Sí, ¿cómo nos lo ingeniamos para hacer esto? ¿No? Si nos están pidiendo Tendríamos que buscar un punto intermedio. Exacto, ¿no? Ahora por acá va a estar x cuadrada, por acá va a estar menos x cuadrada, y el coseno, no, una cosa así. Bueno, pues podemos escoger cualquier número entre estos dos para partir la integral, ¿sí? Y poder aplicar el teorema, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues puede ser cualquier número, pero uno que seguro va a estar entre estos dos, pues es el 0. Porque x cuadrado es positivo, siempre, y menos x cuadrado es negativo. Entonces, ¿no? A ver, f de x yo lo puedo escribir como la integral de menos x cuadrada 0 de coseno de t de t, más la integral de 0 a x cuadrada de coseno de t de t. Y ahora sí derivo, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, antes de derivar, déjenme escribirlo un poquito mejor, ¿no? Lo volteo esto y le cambio el signo. ¿No? Luego con los cambios de signo bueno, yo al menos me confundo, ¿no? Y ahora sí, derivamos, ¿no? F' de x va a ser, a ver, la función original, ¿sí? Que es nada más coseno, evaluado en el límite, ¿no? Va a ser coseno de menos x cuadrada con un menos que viene de acá por la derivada del límite, que va a ser un menos 2x. ¿Sí? Y del otro va a ser la función original en el límite, ¿sí? Por la derivada de lo que está ahí, por la derivada del límite, que es 2x. ¿Ya? Entonces, a ver, este menos con este menos da más. Entonces tengo 2x por coseno de menos x cuadrada. Esto me queda 2x por coseno de x cuadrada. Pero además, yo sé que la función coseno es par. O sea, el coseno de menos algo es igual a coseno de ese algo. Entonces puedo simplificar todavía más. Y esto pues es 2 veces. O sea que es 4x por coseno de x cuadrado. ¿Ya? Entonces, bueno, así se va a ir acumulando la complicación, ¿no? Y la parte más interesante de esto es que tenía que yo ingeniármelas para poner un punto intermedio. En este caso, el punto intermedio siempre va a ser el 0, ¿no? Porque no importa el valor de x, yo sé que el 0 va a estar entre x cuadrada y menos x cuadrada. Y no sé, si hubiera puesto, en realidad si hubiera puesto otro, el teorema fundamental del cálculo no me dice que eso no importa, ¿no? Si hubiera quedado, no sé, tal vez hubiera quedado a la izquierda de menos x cuadrada, igual se hubiera volteado con la integral, no importa. Había que ingeniárselas para poner otro punto aquí, ¿no? En realidad, para el cálculo de la derivada no iba a importar mucho, ¿ok? profe, Esa es ¿por la qué respuesta. quitan el menos del x cuadrado del coseno?
N ¿Y quité coseno. esto? Sí, sí. Ah, porque coseno es una función par. Uy, bueno, ya nos pasamos de tiempo. Pero con esto termino. Porque yo sé que voy a ponerle teta, ¿no? Para que sea un ángulo. Para cualquier teta en R, coseno de teta es lo mismo que coseno de menos teta. Ah, ya. Es una Ok. función par, ¿no? Es una propiedad del coseno. El seno, por ejemplo, no cumple esto, ¿sí? Ni la tangente. Pero el coseno sí. El coseno es una función par, ¿no? Y se ve esto en la gráfica, ¿no? Es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, esa característica nos permite simplificar aquí. ¿Ya? Ok. ¿Ok? Bueno, chicos, ya vi que varios, bueno, se tuvieron que ir. Ya estamos en realidad pasados de tiempo. Continuamos el jueves eh, con la materia. ¿Ok? Y antes de eso espero ya tener listas sus notas del primer taller. ¿Ok? Pues bueno, si no hay otra duda, terminamos con eso. Sí, profe. Que tenga ¿No? buen día. Bueno, buen día, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos. Yo creo que Chao.